grabada por si hay algunos que no se han podido conectar. De hecho, en la clase previa a tuve una serie de problemas con Teams. Igual algunos compañeros no pudieron meterse. Así que ojalá que ahora no haya problemas. Bueno, vamos a continuar con el tema de las tarifas. Habíamos visto lo que era el precio nudo, ¿cierto? El valor agregado de distribución. Vimos la tarifa BT1, A, la B, factor de clasificación, cómo se calcula el límite de invierno, cómo se calcula ya si la tarifa es BT1A, es BT1B, a partir de cuándo empieza a pagar un cliente adicional de invierno, ¿cierto? Estuvimos viendo todo ese tipo de detallitos. Voy a pasar a compartir pantalla. Acá. Aquí hice un pequeño diagrama para poder entender, ¿cierto? Que habían, en el tema del límite de invierno, habían dos cotas, ¿cierto? Teníamos los 350 y teníamos los 430. Para los meses que son de punta, eso quiere decir de abril a septiembre, lo que se considera, ¿cierto? Es si un cliente, el consumo se pasa de 430, si se pasa de 430, empieza a pagar adicional de invierno desde su límite de invierno. Desde su límite de invierno. Recordémonos que el límite de invierno mínimo para el CEN, ¿cierto? Son 350 kWh. Ese es el mínimo. Pero igual el cliente podría estar, por ejemplo, acá. Podría estar acá y podría tener 390, ¿cierto? Estoy con el mouse ahora, por eso me resulta como medio charcha la escritura. Espérense, voy a mejor con el lapicito aquí, que me tengo que acostumbrar todavía a usar este lapicito. Serían 390, ¿cierto? Por lo tanto, si un cliente se pasa, ¿cierto? De 430, se pagaría desde 390 hacia arriba. Por lo tanto, hasta los 390 lo pagaría como energía base. Y de 390 hacia arriba, ¿cierto? Lo pagaría como adicional. Adicional. Como les digo, me estoy acostumbrando a la tableta esta con el lápiz, así que todavía no va a andar muy bien la cosa, pero igual estoy tratando de hacerlo lo mejor posible. Esto como concepto final, ¿cierto? De lo que era el tema del límite de invierno y cómo se calculaba, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta sobre eso, chiquillos, antes de partir con las otras tarifas, de distribución? ¿No? Ya, entonces vamos viendo. Esta es una nueva tarifa, no sé si la habían escuchado, la TR-BT2, tarifa residencial BT2. Esta no funciona como la otra BT2, ¿cierto? Que es potencia contratada. En este caso, lo que se hace es, dice, opción de tarifa en baja tensión para clientes residenciales con al menos medición de energía de la demanda máxima de potencia leída en horas de punta y demanda máxima de potencia suministrada. Por lo tanto, esta tarifa, ¿cierto?, funciona como una tarifa horaria, pero para los residenciales. Eso quiere decir, en los meses de punta, se mide lo que es la demanda, ¿cierto? La demanda en los meses de punta y en horario de punta también, que es de las 18 a las 23 horas. Ese es el horario de punta. Por lo tanto, tiene cargos diferidos, lo que es energía, por ejemplo, lo que es la demanda en horas de punta, lo que es la demanda fuera de punta. Por lo tanto, todo eso es lo que se va aplicando. Esto es para clientes con potencia conectada inferior o igual a 10 kilowatts. Inferior o igual a 10 kilowatts. Ahora, ¿cómo se llama? Las demandas se van integrando en periodos de 15 minutos. Son demandas integradas. Ya, eso más o menos para que vayamos entendiendo la tarifa BT2, TR-BT2. Sigamos viendo. Tenemos la TR-BT3, que funciona igual que la anterior, pero potencias conectadas mayores a 10 kilowatts.
potencias mayores a 10 kilowatts. Eso quiere decir que tiene la medición de demanda, ¿cierto?, en horas de punta y tiene la demanda máxima suministrada. Esto es en los meses de punta, ¿cierto? En los meses de punta, que sería de abril a septiembre. Esta se llama TR-BT3, tarifa residencial BT3, para que las vayamos conociendo cómo funcionan estas tarifas. Ojo que la TR-BT2 funciona igual a la TR-AT2, ¿cierto? Esta se mide en baja tensión, esta se mide en media tensión, la TR-AT2. Y la TR-BT3 funciona igual que la TR-AT3. Siempre conviene comprar en media tensión, después de ciertos niveles de potencia, porque los costos que tienen que ver con las demandas son mucho menores, son mucho menores que en BT. Por lo tanto, obviamente esto requiere de un transformador, por ejemplo. Un transformador, cierto que un transformador normalmente en estas condiciones estamos hablando de monofásico, por ejemplo. Así que no es tan terrible comprar un transformador de 10 o de 15 kVA e instalarlo. Por lo tanto, yo me ahorraría bastante plata. Estos son los cargos que tienen estas tarifas. El fijo mensual, el uso de troncal, más el servicio público, ¿cierto? Que se van como de la mano. Tenemos cargo por energía, compras de potencia, demanda leída en horas de punta, demanda leída suministrada. Esos son los cargos para las tarifas acá que tenemos en este encomento. Vamos viendo, el cargo fijo mensual es independiente, se aplica incluso si es nulo. El cargo por energía se aplicará multiplicando la energía, ¿cierto? Obviamente por las lecturas. Dice, el cargo por compras de potencia se obtendrá multiplicando la potencia de facturación correspondiente en kilowatt por su precio unitario. Dice, la potencia de facturación por compra corresponderá al promedio de las 52. Eso quiere decir tener equipos registradores que te puedan leer una gran cantidad de demandas, ¿cierto? Las 12 mayores en los últimos 12 meses, 52. Por lo tanto, aquí tenemos memoria masa. Eso quiere decir gran cantidad de lectura. Dice, durante los meses que contengan horas de punta se aplicará el precio unitario correspondiente a la demanda máxima de potencia de punta efectivamente leída en cada mes. Por ejemplo, si en el mes de junio se leyeron 10 kilowatts, se paga 10 kilowatts. Dice, excepto las del norte grande, ¿cierto? Pero las del norte grande ya murió eso porque ya se unió el sistema interconectado, de acuerdo a lo que dice la ley. Y los meses que no contengan punta, el promedio de las dos más altas. El promedio de las dos más altas de los meses de punta. Así es como se facturan. Y la demanda máxima de potencia suministrada, dice, se facturará aplicando el precio unitario correspondiente al promedio de las dos más altas, de los últimos 12 meses. Por lo tanto, si ustedes se fijan, estamos pagando dos demandas, ¿cierto? Una demanda en punta y una demanda fuera de punta, por decirlo. Después lo voy a aclarar un poquitito mejor cuando veamos las tarifas horarias industriales. Estas están aplicadas y ahí van a entender un poquito mejor a qué se refieren estos conceptos. Tarifa TR-AT1. TR-AT1. Estas son tarifas nuevas, antes no existían estas tarifas. Esta también es residencial. Dice, opción de tarifa simple en alta tensión para clientes residenciales con al menos medición de energía que cuenten con potencia conectada inferior o igual a 10 kilowatts. O sea, está limitado, aunque sea en alta tensión, a 10 kilowatts. Esa sería, digamos, la condición para la TR-AT1. TR-AT2. Bueno, la TR-AT2, ¿cierto? Y la TR-AT3 funcionan igual que las las TR-BT2 y TR-BT3. Así que no las vamos a leer, ¿cierto? Porque
funcionan igual. Los costos son diferentes, eso sí, como les decía, ¿cierto? Porque en AT son menores los costos que en BT. Así que ahí, esta sí ya empieza a ser un poquito diferente. Dice opción de tarifa, la BT2. Esta es antigua, es muy antigua, la tarifa BT2. Dice opción de tarifa en baja tensión con potencia contratada para clientes con al menos medición de energía y potencia contratada. Por lo tanto, si es potencia contratada, no se mide. Uno contrata una potencia y esa potencia queda limitada, ¿cierto?, por el automático que se utilice. Por lo tanto, si yo contrato, por decirles algo, contrato 20 kilowatts, yo todos los meses voy a pagar 20 kilowatts. Los use o no los use. Los use o no los use. Eso durante todo el año, ¿cierto? Porque las tarifas tienen una vigencia de un año. No sé si les queda claro. Por lo tanto, yo en este caso se tendría que medir la energía y la potencia no se mide porque se contrata. Por lo tanto, yo pago lo que contrato. 10 kilowatts, 10 kilowatts todos los meses. Contrato 100 kilowatts, 100 kilowatts todos los meses. Dice, los clientes que decidan optar por la presente tarifa podrán contratar libremente una potencia máxima con la respectiva concesionaria, la que regirá por un plazo de 12 meses. Dice, durante dicho periodo los consumidores no podrán disminuir ni aumentar su potencia, porque la contrataron por un año. La contrataron por un año. Aunque uno puede aumentar la potencia, si uno se da cuenta que quedó corto con la potencia que contrató, puede ir a la empresa distribuidora. Voy a el caso que conozco bien, que es Enel, ¿cierto? Y uno aumenta la potencia. Tenía una potencia contratada de 10 kilowatts y necesita aumentarla a 20 kilowatts. Obviamente va a tener que pagar los costos que implica los cambios, ¿cierto? Si hay que hacer cambios en el empalme, el automático, todo eso se pagan adicionales. ¿Cuándo es el problema? El problema es cuando uno quiere bajar la potencia que contrató. Me explico, yo contraté una potencia de 20 kilos por el periodo de un año y a los 6 meses quiero bajar esa potencia. La empresa distribuidora me va a decir, oiga, la ley dice que el plazo son de 12 meses, así que usted debería venir en 6 meses más. Pero le vamos a aceptar que usted baje su potencia, pero el remanente de potencia que queda por los 6 meses me lo va a tener que pagar. No sé si me captaron, O sea, si bajo de 10 a 15 kilowatts, va a haber un delta de 5 kilowatts, que eso yo lo voy a tener que pagar, ¿cierto?, por los 6 meses que quedan de contrato. Por lo tanto, pagaría 6 por 5, 30 kilowatts. Por lo tanto, me harían el cálculo y eso lo tendría que pagar yo anticipado en caso de que quisiera bajar de potencia. Eso para ir aclarando. Dice, los consumidores pueden utilizar la potencia contratada sin restricción en cualquier momento durante el periodo de la vigencia de la potencia contratada. O sea, yo contraté una potencia de 20 kilowatts y esa potencia de 20 kilowatts la puedo utilizar en la mañana, en la noche, a mediodía, cuando quiera, durante todo el año. Por eso yo contraté esa potencia. Por lo tanto, las instalaciones de la empresa distribuidora se tuvieron que readecuar a hacer aumentos de capacidad de transformadores, aumentar las secciones de los conductores, todo lo necesario para que yo pudiera hacer uso de esta potencia contratada. Bueno, dice la potencia contratada que solicite el cliente deberá ceñirse a las capacidades de limitadores disponibles en el mercado. Por lo tanto, yo no puedo pedir 11,3 kilowatts. Por lo tanto, ahí ustedes saben, ¿cierto?, que por las tablas de empalme, un automático me da 6 kilowatts. Por lo tanto, yo contrato 6 kilowatts, no puedo contratar 6,3. Por eso se refiere aquí que queda limitada por los automáticos. Está hablando de los limitadores, pero en este caso estamos hablando de los interruptores termomagnéticos.
Si ocupo un automático de 16 amperes, ese me va a dar una cierta potencia. Si ocupo uno de 40 amperes, me va a dar una cierta potencia. Si ocupo uno de 100 amperes, me va a dar una cierta potencia. Eso es lo que se refiere con quedar la potencia limitada en la tarifa BT2. No sé si hay alguna consulta de la tarifa BT2, de su funcionamiento o algo. ¿Aló? ¿Están por ahí? Ninguna, profe. Ya. Sí, pues yo aprovecho de preguntar por si acaso, porque de repente puede haber alguna consulta, alguna duda para que les quede un poquitito más claro cómo funcionan las tarifas. Es bien importante conocer las tarifas, como les decía el otro día. Son un buen nicho de negocio, a poder asesorar correctamente a los clientes, no dejarlos clavados, como se dice, o sea, que estén pagando eternamente y para siempre costos más allá de lo que corresponde. Bueno, ¿cuáles son los cargos que tiene la tarifa BT2? El cargo fijo mensual, que se paga sí o sí, haya uso o no haya uso. Dice cargo por lo que es transmisión, servicio público, ¿cierto? Esto siempre también se paga, que en función son pesos por kilowatt hora, ¿se fijan? O sea, esto es proporcional a los kilowatt hora que yo utilice. Por ejemplo, 9 pesos por cada kilowatt hora. ¿Ah? Tienen su precio. ¿Ah? De hecho, todas las empresas distribuidoras en sus páginas tienen habilitado un PDF donde aparecen los precios regulados de las tarifas. Por lo tanto, ahí uno puede ver a qué corresponde cada uno de los precios. Ahí está cómo se va a calcular. Bueno, y tenemos el cargo por potencia contratada, que son pesos por cada kilowatt, ¿no? Por mes, obviamente por mes. Este es un pequeño ejercicio. Ya dice, un cliente tiene, ¿cierto?, las siguientes lecturas de tarifa. BT2 dice durante presente en punta. Después vamos a ver lo que es la clasificación presente en punta y parcialmente presente en punta. Es una clasificación, ¿cierto?, que es en caso de que el cliente esté manifiestamente en las horas de punta o esté no manifiestamente en las horas de punta. Por lo tanto, es una clasificación, ¿cierto?, que normalmente las empresas la tienen en función de los giros de las empresas. Si es un restaurante, si es un banco, si es un negocio, si es un instituto de capacitación, ¿me entienden? Y ahí uno lo clasifica. Obviamente uno puede alegar sobre eso, se pueden hacer medidas y todo eso. Acá tenemos la energía activa, tenemos la energía reactiva. El empalme es un SR2725, por lo tanto, para ese automático, el de 25 amperes, le corresponde una potencia contratada de 17 kilowatts. Por lo tanto, esos 17 kilowatts al precio de punta, presente en punta, los tiene que pagar sí o sí mes a mes. Mes a mes. ¿Qué es lo que determine los costos mensuales que debe pagar el cliente? Los costos mensuales que debería pagar el cliente. Acá están al revés, los precios están al revés, por favor. Parcialmente presente en punta son 2.410 y presente en punta son 7.200. A ver, no, parece que no creo que me funcione aquí el lápiz. No, aquí no funciona el lápiz, funciona como mouse. Entonces, ¿saben cómo calcular esto o no? ¿Cuál sería la fórmula para calcular esto? Yo no recuerdo. ¿La recordáis? No, yo no. Ya. Cargo fijo se paga sí o sí. Por lo tanto, sería 675. A ver si me esperan un poquitito, chiquillos. Ya, la voy a poner ahí. Chuta, se me agrandó. A ver si acá puedo. Te la voy a achicar de tal manera que podamos. A ver, chuta, acá y no sé por qué se me. Esperen un poquitito, La voy a achicar para. Tenía otros cálculos más arriba. Chuta, que cuesta manejar estas porquerías, oye. Cuesta manejar estas porquerías. No, difícil.
Difícil hacerlo acá. Difícil hacerlo acá. Entonces sería, lo voy a anotar ahí nomás, ¿cierto? Que sería cargo fijo, ¿cierto? Cargo fijo más, ¿cierto? La energía base por su precio, más ya lo que es la potencia contratada, más lo que es el transporte, transporte. Que aquí incluye lo que es el servicio público, lo que es la parte de transporte, está incluyendo lo que es el servicio público. Por ejemplo, ¿cierto? Si teníamos un cargo fijo de 675, nos quedaría, disculpen que no, serían 675, ¿cierto? Más, supongamos que la energía, ¿en cuánto está la energía de acuerdo al este? Si ustedes lo tienen ahí a mano, chiquillos, o no lo tienen a mano. Chuta, ni me ayuda. Así es difícil trabajar, ¿eh? Ya, sería 17 kilowatts, ¿cierto? Y aquí tendríamos 3.650 la energía activa, 3.650 por 62. 3.650 por... No, parece que está malo esto, ¿eh? Parece que estoy puro leseando. Tienen que colaborar, pues chiquillos, porque si no es difícil enseñar. 3.650. 3.650 por el precio que es 62, ¿cierto? Más los 17 kilowatts por el costo de la potencia, ¿cierto? Que el costo de la potencia es presente en punta, por lo tanto serían 7.200, ¿ah? Serían aquí entonces por 7.200. Más lo que es transporte, ¿cierto? Que eran los 3.650 por el costo de transporte, ¿cierto? Que lo teníamos acá, 9,2 pesos, ¿eh? Por 9,2. Ese sería el costo de un mes, ¿cierto? El cargo fijo, ¿cierto? La energía por el precio, la energía base. Tenemos los kilowatts por el precio, presente en punta en este caso, más, ¿cierto? La energía por el transporte más servicio público. Aquí está lo que es transporte más servicio público. Esa es la forma, espero que lo hayan anotado, cómo se calcula el costo mensual, ¿ah? Obviamente a esto hay que agregarle lo que es el factor de potencia, pero todavía no nos hemos metido acá, así que obviamente lo vamos a ver más tardecito, ¿ah? Esa es la forma de calcular, ¿ah? Esa es la forma de calcular. ¿Hay alguna pregunta acerca de esto? Parece que no. No, Bueno, profe. seguimos Por entonces, mi parte ¿eh? no. Ok. Tarifa BT3. Esta es parecida a la tarifa BT2, pero en este caso es potencia demanda leída, ¿eh? No es potencia contratada, por lo tanto la demanda se está leyendo en forma integrada cada 15 minutos, ¿eh? Vamos a leer, ¿eh? Dice opción de tarifa en baja tensión. Obviamente la tarifa AT3 funciona igual a la BT3, pero los costos son menores. Siempre en AT los costos son menores que en baja tensión. Dice, con demanda máxima de potencia leída, dice, para clientes con al menos medición de energía y demanda máxima de potencia leída. Por lo tanto, ¿qué es lo que se mide? En esta tarifa, la energía. Bueno, ojo, aquí se lee la energía activa y la energía reactiva para poder calcular el factor de potencia y de acuerdo a eso ver si se aplican recargos por mal factor de potencia, ¿cierto? Cada vez que sea inferior a 0,93. Dice, se entenderá por demanda máxima de potencia leída del mes
el más alto valor de las demandas integradas en periodos sucesivos de 15 minutos. A ver, les voy a explicar. O sea, vamos a suponer que tenemos un relojito y ese relojito va a ir subiendo una agujita durante un periodo de 15 minutos y queda marcado ahí la agujita, ¿cierto? Empezó a subir la demanda, quedó marcado. Parten los 15 minutos, empieza de nuevo a subir, a subir, a subir. 15 minutos, baja. Después otros 15 minutos y sube acá como que subiera la pestaña a lo que es la... Bueno, el máximo valor que quedó registrado en el mes es el que el lector toma nota. Ya, la demanda leída máxima fueron de 37,5 kilowatts. 37,5 kilowatts. ¿Se fijan? Y eso es lo que queda anotadito. ¿Ah? ¿Entendieron lo que es la demanda máxima leída, chiquillos? Chuta, que están súper activos, ¿ah? Súper colaboradores. Bueno, voy a seguir igual. Dice, la tarifa BT3 entonces tiene los mismos cargos que la BT2, pero en vez de potencia contratada tiene demanda máxima leída. Pero lo que se lee no es lo mismo que se paga. Ojo, lo que se lee no es lo mismo que se paga. Vamos viendo. Cargo por demanda máxima, el cargo, ¿cierto? ¿Cuánto es lo que realmente se va a pagar? Dice, por demanda máxima de potencia leída determinada de acuerdo al procedimiento siguiente. Dice, se considera como demanda máxima de potencia leída de facturación, la más alta que resulte de comparar la demanda máxima leída del mes con el promedio de las dos más altas demandas registradas en aquellos meses que contengan horas de punta dentro de los últimos 12 meses. Incluido el mes que se factura, en caso que el mes que se factura también sea mes de punta, ¿cierto? Entonces se hace la comparación, el mes que se está leyendo con el promedio de las dos más altas de los meses de punta. Dice, y también se hace la comparación con el 40% del mayor de los cargos de demanda máxima registrados en los últimos 12 meses. Bueno, realmente, cuando tenemos consumos bastante parejos en el mes, no entraría ya que entra acá. ¿Ah? Por lo tanto, lo que normalmente se hace es la comparación, el mes que se está leyendo, con las dos más altas de los últimos 12 meses, pero obviamente de las que son de invierno, de punta, y la que resulte mayor es la que se va a facturar. ¿Ah? La que resulte mayor es la que se va a facturar. A ver si acá podemos hacer algo. Déjenme tratar de hacer algo con esto, a lo mejor para ir anotando acá los valores. Ah, si me esperan un poquitito. Si me esperan un poquitito. Esto lo vamos a agrandar. Porque una cosa es lo que se lee, ¿cierto? Y lo otro es lo que realmente, ¿ah? Es lo que realmente, lo que se factura. Aquí voy a seguir. Mire, fíjense que la energía en este caso son 13.650. Esta es la energía activa, la que finalmente se paga. Esta sería la reactiva, ¿cierto? Que entre estas dos se obtiene lo que es el factor de potencia media. Bueno, esta es la energía leída. La demanda leída, perdón, la demanda leída. Por lo tanto, esta se compara con el promedio de los dos meses, de los últimos 12 meses, que sean de punta. Como no hay meses anteriores, entonces, ¿cuánto vamos a facturar acá? Vamos a facturar 35. ¿Ah? Acá corresponde facturar 35. Lo mismo acá. 32 se compara con los meses anteriores de punta. No tenemos, se factura 32 en este caso. 32 kilowatts. Marzo tampoco es mes de punta. 37. Acá ahora tenemos 34, pero 34 ya es mes de punta.
Pero como no tenemos meses de punta anteriores, acá también vamos a facturar 34. Ahora, tenemos 41 y tenemos 34. Ya tenemos 2 meses de punta. Por lo tanto, 41 lo vamos a promediar con 34, ¿cierto? Que nos va a dar 75, 37,5. Comparamos 41 con 37,5, es mayor 41, por lo tanto facturamos 41. En este caso, ¿cierto? Ahora tenemos los dos más altos serían 41 y serían 38. Sacamos el promedio entre estos dos, nos da 39,5. Nos da 39,5, es mayor a 38, por lo tanto aquí se factura 39,5. 39,5. Ahora, tenemos 35 que lo vamos a comparar con las dos más altas, ¿cierto? Que serían estas dos más altas y el promedio de esas dos es mayor, así que es 39,5. Ahora tenemos 43. ¿Cuáles serían? Todavía estamos en los meses de punta. Tendríamos 43 y 41, ¿cierto? Esos serían los dos más altas. Por lo tanto, sacamos el promedio entre 41 y 43, me dan 42. 43 es mayor a 42, por lo tanto se facturan 43. Ahora es 45, ¿cierto? Los dos más altos de los meses de punta serían 45 y 43. Sacamos el promedio, nos da 44. ¿Ya? ¿Qué es lo que es mayor? ¿45 o el promedio? 45. Se factura 45. Ahora, salimos de los meses de punta. Octubre, noviembre ya no son meses de punta. ¿Ah? Ya no son meses de punta. Por lo tanto, ¿cierto? 45 lo vamos a comparar con el promedio de las dos más altas. El promedio de las dos más altas nos dio 44. Por lo tanto, se factura 44. Acá lo mismo, 48 se compara con 44, 48 es mayor, por lo tanto aquí se facturan 48. Esa es la forma en la cual se calcula la demanda facturada, ¿ah? La demanda facturada. Voy a repetir, se compara el mes que estoy leyendo con el promedio de las dos más altas de los meses de punta, ¿ya? Y la que resulte mayor es la que se factura, ¿cierto? Por lo tanto, esos serían los valores que se tendrían que facturar. ¿Ah? Así se determina la demanda a facturar. ¿Alguna consulta sobre esto, chiquillos? Les mandé una guía. Sí, dime, ¿tienes alguna duda? Yo por lo normal. No. Pero les quedó más o menos claro, chiquillos, cómo se van calculando las demandas facturadas. De todas maneras va quedando grabado todo esto, así que cualquier cosita ustedes después la pueden consultar. Y yo les mandé una guía con hartos ejercicios, ¿ah? de tarifa BT2, BT3, así que espero que las vayan haciendo ya. Y qué bueno que me compré esta tabletita para poder ir rayando acá y toda la cuestión, pero como les decía, todavía me falta un poquito de destreza. Un poquito de destreza para poder utilizarla mejor, ¿ya? Sigamos entonces con el tema de las tarifas. Ya hoy día vamos a andar un poquitito más nomás, porque ya son la idea es que las clases no duren más allá de 45 minutos. Entonces, esa es la forma, perdón, de determinar lo que es la demanda facturada, ¿ah? Por lo tanto, después el costo mensual, considerando estos valores que están acá, sería el cargo fijo, más 62 por 13.650, más, ¿cierto? 7.200 por lo que nos dio acá, que eran 35, más 9,2, ¿cierto? Por 13.650. ¿Ah? ¿Se fijan? Eso es como se van configurando después los costos mensuales. Pero para eso hay que determinar lo que es la demanda facturada. Demanda facturada. Pasemos ahora a las tarifas horarias y con esto vamos a terminar. Y la parte de ejercicio de esto lo vamos a dejar para la próxima clase, que es el martes, ¿cierto? El martes tenemos la próxima clase. Ahí vamos a ver la parte de ejercicio. Ahora voy a tratar de explicar un poquitito cómo funciona este tipo de tarifa. Dice opción de tarifa horaria
en baja tensión para clientes con al menos medición de energía y demanda máxima de potencia contratada o leída. Eso quiere decir que hay tarifas horarias, BT4, que son con demanda leída y otras que son con potencia contratada. Y eso en horarios de punta y fuera de punta. Horarios de punta y fuera de punta. Vamos a ver ya cómo funciona. Tenemos la 4.1, tenemos la 4.2, tenemos la 4.3. 4.1 dice medición de la energía total consumida, dice, y contratación de la demanda en hora de punta y fuera de punta. Fuera de punta yo le estoy llamando máxima de potencia. Por lo tanto, yo contrato dos potencias. Contrato una potencia de las horas de punta y contrato una potencia fuera de punta. Veamos la BT4.2. Dice medición de la energía mensual total consumida, dice, y de la demanda máxima de potencia leída en hora de punta. Por lo tanto, esta se lee la demanda en hora de punta y se contrata la potencia fuera de punta. Se lee la demanda en horas de punta y se contrata una potencia fuera de punta. ¿Ah? La BT4.3. La BT4.3 se lee la demanda tanto en horas de punta como fuera de punta. Acá yo hice un pequeño gráfico. Esto no está en la norma, pero es para poder entender. Dice la tarifa 4.1, ¿cierto? Demanda suministrada, no, es potencia contratada. Y demanda en horas de punta también es contratada. Se contrata, se contrata. La tarifa 4.2, ¿cierto? Fuera de punta es potencia contratada y en horas de punta es demanda leída. Tarifa 4.3, que a mi juicio es la mejor de las tres, ¿eh? A mi juicio. Sería en horario fuera de punta es demanda leída y en horarios de punta es demanda leída. ¿Eh? Demanda leída, demanda leída. Con este gráfico uno puede conocer cuáles son las diferencias entre las tres tarifas horarias, ¿cierto? 4.1, 4.2 y 4.3. ¿Cuáles son los cargos? ¿Cierto? Ahí están los cargos. Ahí ustedes le pueden echar una de la 4.2, de la 4.3, ¿cierto? Ahí. Ahora, obviamente cuando es potencia contratada, lo que se contrató es lo que se paga, así de fácil. Yo contraté una potencia de 10 kilos en hora de punta y contraté una de 30 kilos fuera de punta, por lo tanto, a los precios que corresponden yo las voy a pagar. ¿Ya? Ahora, la demanda leída en horas de punta, ¿cómo se paga? Estoy explicando lo que dice acá. Estoy explicando lo que dice acá para no leerlo. Cuando es en horas de punta, como es demanda leída, en los meses que tienen punta, lo que se lee se paga. En los meses que tienen punta, lo que se lee se paga. ¿Qué pasa los meses que no tienen punta? ¿Ah? Como no se lee, porque la demanda leída en hora de punta en los meses que no tienen punta, y disculpe que los enrede, no se lee, ¿cierto? Porque no son meses de punta. Entonces, ¿qué es lo que se paga? El promedio de las dos más altas de los meses de punta. El promedio de las dos más altas de los meses de punta. ¿Ah? Eso es respecto de la demanda en horas de punta para la tarifa, la 4.2 y la 4.3. ¿Qué pasa con la demanda suministrada con la tarifa 4.3? Acá no se compara, sino que lo que se hace es sacar el promedio de las dos más altas, ¿cierto? De los últimos 12 meses. Se saca el promedio de las dos más altas de los últimos 12 meses, obviamente incluido el mes que se está leyendo, ¿cierto? Si el mes que se está leyendo corresponde a una de las dos más altas, también entra en el promedio. Por lo tanto, eso es lo que se paga. ¿Ah? No es como en la BT3, ¿cierto? Que se iba comparando con el mes que se estaba leyendo. En este caso no se compara. Se saca el promedio y eso es lo que se paga definitivamente. ¿Eh? Para terminar, vamos a ver esta tarifa que es la BT5. Dice opción tarifaria de baja tensión para suministros no residenciales. Dice con medición de energía,
Dice de la demanda máxima de potencia en horas de punta y demanda suministrada cada 15 minutitos, ¿cierto? Y memoria masa, dice. ¿Por qué memoria masa? Porque aquí no es el promedio ya de 12 lecturas. ¿Ah? Es parecida a la 4.3, ¿ah? Es parecida a la 4.3. Pero en la, ¿cómo se llama? Es parecida, pero vamos a leer. Dice, el cargo fijo mensual es independiente del consumo y se aplica incluso si este es nulo. Dice, las componentes por cargo de transporte y el servicio público se determinarán en proporción a lo que es la energía, que eso ya lo hemos explicado. Dice, el cargo por energía se obtendrá multiplicando la energía mensual por los kilowatts. El cargo por compras de potencia se obtendrá multiplicando la potencia de facturación por compra, por su precio unitario, dice, y la potencia de facturación por compra corresponderá al promedio de las 52 demandas máximas leídas. Por lo tanto, olvídense si vamos a hacer algún ejercicio. Solamente con la BT5 entender nomás. ¿Ah? De los últimos 12 meses, porque no les voy a colocar 100 lecturas para que ustedes obtengan las 52 ya más altas, ¿ah? Y de ahí determinen el promedio. ¿Ah? Es una locura. Pero así funciona un poquitito esta tarifa. Dice, los cargos por demanda máxima de potencia leída en horas de punta en su componente de distribución es igual que la 4.3 y la 4.2. O sea, en el mes de punta lo que se lee es lo que se paga. Los meses que vienen, ¿cierto? Como no son de punta, es el promedio de las dos más altas de los meses de punta. Dice, el cargo mensual por demanda máxima de potencia en su componente distribución se facturará aplicando el precio unitario al promedio de las dos más altas demandas máximas registradas en los últimos 12 meses. Eso quiere decir igual que la 4.3. Todo lo que está acá es igual a la 4.3. ¿eh? Se calculan igual. Dice las tarifas AT2, AT3, AT4.4 y AT5 funcionan igual que en BT, pero los costos de los cargos son inferiores. ¿eh? Funcionan iguales, pero son inferiores. Por eso no vamos a entrar a ver las tarifas AT, que son iguales a esta. Eso sería, hasta acá vamos a llegar el día de hoy, porque después vamos a hacer ejercicio antes de entrar a los recargos y a otros conceptos. Así que vamos a volver acá. Eso sería, pues, chiquillos. Veo que se conectó la mitad del curso. Sí, pues son 8. Se conectaron 4. Espero no haber sido muy enredado en las explicaciones. Espero que les haya quedado más o menos claro. Si hay alguna duda, por supuesto, este es el momento, ¿cierto?, para preguntar.